El tema del candelabro de Paracas, sus comienzos fueron debido a que en el año 82 llegamos con un barco de investigación, el Boy Cruz, con un equipo, en la reserva de Paracas y contactamos con el fundador de la reserva, en aquel entonces Felipe Benavides, presidente de la World Wildlife Fund en Perú y fundador de la reserva. Ahí estuvimos colaborando con él en esta reserva que estaba recién en marcha y estuvimos estudiando el candelabro de Paracas en aquella época. Esos fueron los primeros estudios. Pudimos hacer un análisis bastante completo en aquella época, tanto a nivel arqueológico como astronómico, porque tiene un contexto astronómico importante, y también a nivel de interpretación simbológica, porque tiene un trazado altamente significativo. El mismo Benavides, el doctor Benavides, me habló en aquella época de que habían encontrado cerca del candelabro un entierro de un pirata, porque era esa zona de Pisco Paracas, junto con las islas de Chincha, Ballestas y San Gallán, había habido una actividad de piratería en la época de la colonia y posterior muy fuerte, y en esa zona del candelabro se encontró un cuerpo de un pirata y mucha gente había dicho de que al encontrar el cuerpo del pirata, pues que el candelabro lo habían hecho los mismos piratas significando algo, o que pudiesen esconder algún tesoro de ellos, etc. Pero bueno, esto fue unas impresiones primarias que no tenían nada que ver con la realidad. En el estudio de investigación, tanto arqueológica como arqueoastronómica, empezamos a descubrir las primeras indicaciones o realidades de lo que podría significar ese candelabro. Yo lo estuve estudiando durante mucho tiempo. Estuvimos más de un año en la reserva colaborando con el doctor Benavides, pero tuvieron que pasar 3 años para empezar a comprender un poco su significado. En realidad, el trazo del candelabro y su ubicación exacta es impresionante, es realmente de una precisión absoluta. Está orientado astronómicamente con una perfección absoluta en dirección a la Cruz del Sur, que es la constelación primaria, o sea, primigenia, o lo más importante del hemisferio sur, y la de más importancia de todos los pueblos del continente de América Latina, en donde el brazo principal del candelabro está alineado perfectamente con la Cruz del Sur y también sus dos brazos laterales. Ahí nos dimos cuenta ya de que tenía un contexto muy específico y que teníamos que tomar la investigación desde otro nivel de planteamientos. También en las inspecciones arqueológicas que hicimos, la zona donde está el candelabro es una zona altamente salitrosa en el terreno. Tiene una inclinación de unas 40 y pico de grados, en donde su inclinación hace que apunte justamente si tú estás desde la zona del mar, la parte marítima, ves el candelabro que apunta directamente a la Cruz del Sur. Y en su base, en su excavación, ves que cuando si limpiamos el candelabro de la arena que se ha ido acumulando con los años, en que aunque vemos los trazos pero no vemos su estado original, si llegásemos a su base veríamos que nos toparíamos con la parte salitrosa del terreno, y esa parte salitrosa, que es una sal de un color blanco amarillento, la pulieron, y esto era el estado original de cómo se encontraba este geoglifo. ¿Qué significa esto? Pues que el candelabro, a nivel óptico, desde una parte náutica, cuando uno navega en esas áreas, que viene con un barco en la bahía de Pisco Paracas, a una distancia bastante considerable, tenemos que, digamos que la sal con los rayos solares reflejan los rayos perfectamente, y en cambio la arena del desierto hace una absorción de esos rayos, lo que hace un contraste muy diferenciado. Y desde un náutico
que entre en la bahía a larga distancia. Yo incluso he calculado que casi a 20 millas, dependiendo del día, al entrar en la bahía se puede apreciar unos reflejos de este signo si estuviese en su estado original. Quiero decir con esto que sería muy importante limpiar este candelabro, dejarlo tal como era en su origen y realmente ver cómo funciona desde un aspecto náutico. Cuando hablamos con referencia a quién construyó el candelabro, en realidad no lo podemos saber porque no podemos datarlo. Sí sabemos que es muy antiguo, sí sabemos que existía antes de la llegada de los españoles, en 1532, y que podría tener pues una antigüedad de más de 1000 o 1500 años, pero no se sabe. Pero la importancia de la edad es más bien relativa porque lo que sí interesa es quién ha diseñado esto, porque el trazo, el diseño, es de una alta inteligencia. ¿A qué me refiero? Me refiero que tiene una función náutica, sí, es evidente, porque quien navega en la bahía lo ve. Tiene una función astronómica, que hay que aclarar mucho porque está relacionada con esta constelación del Cruz del Sur, en donde indica lo que es la constelación madre de todos los pueblos de América del Sur. Y tiene también una función de lugar sagrado, de centro original sagrado, como si nos está indicando en su diseño una tierra sagrada. Llegas a un lugar en donde el candelabro lo que hace en sus estructuras de 3 brazos, 2 laterales, uno central que es más largo, en donde su base es un rectángulo y un círculo entre medio, en que los 3 brazos están unidos con un triángulo, con unas aspas que son como una especie, digamos, de curvas en todos sus brazos. El diseño, en su interpretación simbológica, nos está indicando como el significado hacia un lugar sagrado, un centro oculto sagrado o una tierra sagrada. ¿A qué me refiero? Me refiero que esos signos en la antigüedad ya Platón también lo describió. Ahí tenemos diferentes relatos, no solamente en América. No es un signo americano, no es un trazo de las culturas andinas ni mesoamericanas, sino que más bien es un signo universal en que tenemos patrones de diseño tanto en la parte europea como en la parte indoeuropea. Me refiero a que se dirige más al concepto de un árbol sagrado, un árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Ese es el contexto que tiene. O sea que en ese sentido estamos hablando de que el candelabro indica la entrada a un lugar sagrado. También se dice que ese candelabro apunta a Nazca, a las líneas de Nazca. No, esto no es verdad, esto es porque nadie ha estudiado bien ese contexto. El candelabro no apunta a Nazca, sino que apunta perfectamente al polo sur, en una precisión absoluta, y con Nazca tiene una angulación de 40 y pico de grados, o sea, no tiene nada que ver. Aunque sí pudiese ser que las líneas de Nazca tuviesen una especie de nexo con el sentido sagrado de lo que quiere decir el candelabro, pero no apunta allí, sino que apunta perfectamente a la gran constelación de la Cruz del Sur.